luxación axial, coronal, que son las más frecuentes. En la sagital no, bueno, hay mucha anatomía para poder ver, ¿ya? Pero en la axial generalmente es donde más anatomía se ve y donde más se tiene que ver, como les he explicado ya, lo que son fracturas de hueso temporal. Entonces las fracturas se van a ver generalmente en las tomas axiales de tomografía. Ustedes cuando piden una tomografía de oídos, piden tomografía de oídos, cortes axial, coronal, sagital, cortes de 0.5 milímetros, ¿no? Así se debe pedir una tomografía de oído para que se pueda ver la anatomía, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde la zona de la base, o sea, desde aquí hacia arriba, de la zona axial, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver básicamente los huesecillos, el nervio facial, vamos a ver el vestíbulo, la cóclea, los canales semicirculares, todo se llega a ver en la tomografía de oídos, ¿ya? Entonces, estamos empezando de la zona de abajo, ¿no? Y lo que primero que vemos de la zona de la base, vamos a ver lo que es el canal semicircular superior, ¿no? Que lo podemos ver en esta zona de aquí, ¿no? Acá está agrandado, ¿no? Generalmente en una tomografía cuando tú le pides al paciente lo tienes que buscar, pero más o menos para que me entiendan, la primera anatomía que van a ver en ese corte, el primer corte que aparece desde abajo va a ser este, que es el canal semicircular superior, ¿ya? Y bueno, en esta zona que está la zona del seno petroso, que es parte del seno cavernoso, se puede ver su entrada en la zona del hueso temporal. Y ya subiendo un poco más arriba, ya vamos a ver las estructuras más importantes que quiero que ustedes puedan llevarse, ¿no? Como médicos que ya van a hacer. Es esta zona del hueso temporal, ¿no? Entonces vamos a ver acá la cavidad mastoidea, ¿no? Esto básicamente va a ser el hueso temporal. Las encías mastoideas, esta zona, la encía mastoidea más grande, más neumatizada, es el aditus adantrum, ¿no? Que es la zona de la entrada hacia el antro mastoideo, que se le dice, por eso se llama aditus adantrum. Y esta anatomía que es muy llamativa, que se le dice el cono de helado, que es bien frecuente, es un signo, en todas las tomografías hay, es la imagen del cono de helado, que es lo que es la cabeza del martillo con la apófisis corta del yunque, ¿no? Entonces, esto es en todas las tomografías les va a llamar, que es como un cono de helado, es la cabeza del martillo con la apófisis corta del yunque, ¿no? Si quieren vamos a ver esta zona de aquí, acá se ve parte de lo que es el ganglio geniculado, con que es el conducto de Falopio, donde va el nervio facial, ¿no? Y acá ya se va a meter el nervio facial para hacer el segmento timpánico, para luego hacer el segmento mastoideo, ¿ya? En lo que hemos visto del conducto semicircular superior, vemos acá ya se está comenzando a notar lo que es el conducto semicircular posterior, ¿no? Sabemos que hay tres conductos semicirculares que son el posterior, el superior y el lateral, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando hacia arriba, se va a ver mejor las estructuras que ya les acabo de explicar, ¿no? Que es en la zona del epitímpano se ve esto que es el cono de helado, ¿no? Que es una zona, se mira en todas las tomografías y por ejemplo cuando hay fracturas y ves que la fractura está tomando esta zona de los huesecillos, ya estás pensando de que hay una disminución de la cadena circular, ¿no? Porque ha habido una disrupción del yunque con el martillo. Entonces, si ustedes ven esa estructura es bastante obvia en todas las tomografías, ¿ya? Igual, como les he explicado, es el ice cream cone o el cono de helado. Entonces, seguimos subiendo hacia arriba, ya se comienzan a ver más estructuras, sobre todo lo que son los canales semicirculares, ¿no? El canal semicircular posterior, el canal semicircular superior, y ya se comienza a ver el canal semicircular lateral, que lo vamos a ver más adelante. Como les he explicado, esta zona de lo que es el ganglio geniculado, si hablamos de una estructura ósea, esta sería la eminencia piramidal, que generalmente está lo que es donde se va el ganglio geniculado para hacer los segmentos del nervio facial en la tomografía. Entonces igual es un poco para que recuerden el segmento laberíntico que les he explicado. Por ejemplo, acá el segmento laberíntico se está metiendo lo que es el segmento timpánico para luego hacer el segmento mastoideo. ¿Sí? ¿Me entienden? Está bastante fácil. Entonces,
vamos más hacia, subiendo, ¿no? Hacia la zona ya para ver todos los canales semicirculares, ¿no? Generalmente ya se sigue viendo lo que es el cono de helado, pero ya se comienza a deformar porque comienza a desaparecer la cabeza del martillo, para ya en esta zona se va a comenzar a ver el estribo, ¿no? Entonces vemos acá la cóclea, que siempre se ve como un arbolito. ¿Lo ves aquí? Se ve como una especie de un árbol, esa es la cóclea. Tenemos el conducto auditivo interno y lo que son los canales semicirculares, ¿no? Posterior, lateral y superior. Como ya en la anterior tomografía, en la anterior imagen pudieron ver parte lateral, entonces acá ya se comienza a mirar, ¿no? La zona del vestíbulo, que vamos a comenzar a ver más adelante también. Y bueno, estas ya son las zonas que comienzan a desaparecer, lo que hemos visto antes del nervio geniculado, donde estaba el nervio, los segmentos laberíntico y timpánico del nervio facial. Entonces igual, ¿no? Es importante ver lo que es el conducto auditivo interno, ¿no? Porque cuando hay fracturas, como he explicado, transversales, que pasan por esta zona, ya ese paciente va a tener, o sea, va a quedarse con cofosis, o sea, un paciente que va a tener un síndrome cocleovestibular muy fuerte, que no se va a curar con tratamiento médico, por lo que ya está tomando al nervio vestibular y al nervio coclear juntos, ¿no? en su entrada hacia la zona del hueso temporal, ¿no? Entonces, si les pregunto en el examen qué estructuras hay en el conducto auditivo interno, no se van a olvidar qué estructuras hay, ¿no? Nervio vestibular superior, inferior, nervio coclear, el nervio facial, y dentro de las estructuras más importantes son esas, ¿ya? Igual, bueno, el conducto auditivo interno, ahí está para que no se olviden, el nervio vestibular superior, facial, coclear, inferior, está para que lo tengan. Entonces, otra estructura que también es importante que quiero que se lleven también es la cóclea, ¿no? La cóclea es como un arbolito, entonces si les pregunto en el examen qué figura se ve como un arbolito en una tomografía axial, entonces me dicen cóclea. Si les pregunto qué es el cono de helado, me van a decir la apófisis corta, no larga, no, corta. En la anterior les tomé esa pregunta y pusieron larga, creo que el 80% de Entonces, vamos a seguir bajando. Y en esta imagen también quiero que se lleve lo que es el canal semicircular posterior y lateral. Van a formar lo que es la cruz común, ¿no? Que se dice cuando hay la unión de esos canales semicirculares. Los canales semicirculares los vemos como en 3D, ¿no? Que son así y uno así. Cuando se juntan estos dos forman como una cruz, ¿no? Que generalmente es el lateral con el posterior, es la cruz común, ¿no? Eso también se llega a mirar en la tomografía como una cruz. Van a hablar más adelante. Bueno, acá el signo se dice que de anillo de sello es básicamente lo que es el vestíbulo, que lo van a ver aquí, que corresponde a lo que es el vestíbulo con el canal semicircular lateral. Entonces, si les pregunto cuál es el signo de sello en la tomografía de oídos, ustedes me van a decir que corresponde al vestíbulo con el canal semicircular lateral. Igual, bueno, el acueducto del vestíbulo, que es una estructura importante, también se tiene que ver cuando hay zonas de fractura, porque generan síndromes cocleovestibulares bastante fuertes. Y finalmente, ya cuando comienzas a subir más la tomografía, ya desaparece, ¿no? Ya no hay el cono de helado, ¿no? Entonces comienzas a ver esta zona de acá, que es ya la trompa de Eustaquio. Entonces, esta es la apertura de la trompa de Eustaquio hacia la caja timpánica, ¿no? Que va hacia la zona de la nariz. Acá se llega a mirar un poco de la parte de la fosa nasal. Si yo sigo acá, va a ser todo lo que es la trompa de Eustaquio, la apertura de la trompa de Eustaquio. Ya comienza a desaparecer tanto el yunque como el martillo, y ya comienza a verse más lo que es el estribo, ¿no? Entonces, si lo llegan a mirar bien, ahí está, se ve el estribo. ¿Lo ve? Chiquitito, la forma del estribo, ¿no? Con la ventana redonda ahí. Y bueno, ya para terminar, cuando subimos hacia arriba, igual, ¿no? Ya se
terminó de desaparecer los canales semicirculares, solamente queda lateral y ya se llega a mirar totalmente todo el estribo, con parte de lo que es la apófisis larga del yunque. Bueno, nosotros es importante cuando pedimos estas imágenes ver la zona del estribo, porque nosotros donde está la ventana redonda y la ventana oval, hacemos los implantes cocleares. Cuando pedimos la tomografía medimos, ¿no?, la zona de la ventana redonda para ver dónde se va a colocar este implante coclear. Entonces, ventana redonda es donde introducimos el implante coclear en los pacientes, ¿no? En los niños cuando los operamos, en los pacientes adultos cuando tienen hipoacusias neurosensoriales bilaterales, hacemos el implante coclear a través de aquí y lo introducimos en la cóclea, ¿no? Entonces tenemos que buscar así donde ha visto estado el estribo, y vemos también la ventana redonda, ¿no? Ventana redonda, el canal, bueno, los canales semicirculares posteriores, ya desapareció la cóclea, si la ven ya no hay el arbolito, ¿no? Entonces acá ya solamente se ve la zona de la ventana redonda, y bueno, ya la apertura del trapezoideo ya desaparecieron los huesecillos, para dar, ya terminar de ver las estructuras de la caja timpánica, y para seguir subiendo ya comienza a desaparecer todas estas estructuras, solo ya vienen partes óseas, que se ve el promontorio. Y finalmente ya lo que es el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo está aquí, ya está en parte de la caja timpánica, ya en la zona más superior, y ya lo que es básicamente el hueso de la mastoides. Bueno, en este caso está bien neumatizado, ¿no? Hay huesos mastoideos donde lo van a ver, estos no se ven, se ve de zona hipodensa, que generalmente ya son células que están un poco neumatizadas. Como les he explicado, la célula más grande que ven ustedes en la mastoides es el aditus agamio. Igual, bueno, ya estas son estructuras más específicas del hueso temporal, ¿no? Bueno, ese es en la vista axial, ¿ya? En la vista coronal es igual, pero ya la van a ver, en lugar de verlo así, lo vamos a ver algo así. Y aquí es donde se ve la cruz común, que les he explicado, que les voy a explicar más adelante. Entonces, ¿qué estructuras forma la cruz común? Le doy un punto más aquí mismo. A ver los grupos. ¿Qué estructuras es la cruz común? ¿Cuál era? ¿Qué canales? Lateral y posterior, ¿cierto? Entonces, no se olviden de eso, es importante, porque también una fractura en esa zona genera el síndrome de copia vestibular más fuerte en el paciente. O sea. Entonces ahí se ven los tres, ¿no? Lateral, posterior y superior. Este no llega a juntarse, por eso es que no forma parte de la cruz común. Entonces la cruz común se ve en una... Si yo les pregunto, ¿en qué vista se ve la cruz común? En la tomografía. En la coronal. En la axial no la vas a ver. Entonces, ¿en la coronal se ve el cono velado? Ahí más o menos para que entiendan los ángulos que forman los canales semicirculares. ¿Qué ángulos forman los canales semicirculares? ¿Alguien sabe? Cuando se juntan los canales semicirculares, ¿en qué ángulo están? 90. Entonces, si seguimos haciendo la vista coronal, ¿no? Hacemos desde adelante hacia atrás, ya se comienza, después desaparecen los canales semicirculares y se ve el vestíbulo, ¿no? Vemos el vestíbulo y seguimos para atrás y ya se ve lo que es la cóclea, ¿no? Aquí lo vemos como un caracol que se ve bastante bien, ¿no? La cóclea, vemos, bueno, parte del canal de Falopio, se ve también parte de lo que es el yunque con parte de lo que es el estribo. Entonces acá no hay cono de lado, ¿no? Si yo les pongo esta imagen, no me van a decir que es un cono de lado, ¿no? Que es el corte coronal. Entonces básicamente acá toda estructura es el yunque, ¿no? Que ya se va a ver más acá abajito, se va a ver el estribo, ¿no? Esta estructura es bastante importante, que ustedes la vean en una tomografía, que es el escutum. ¿Qué es el escutum? Es la zona ósea del hueso temporal.
cuando tú ves acá el conducto auditivo y vas a ver el primer, como un pico óseo en esta zona del hueso de la parte de la mastoides, ¿no? Eso es el escuto. ¿Por qué es importante? Porque si acá yo pongo el tímpano, esa zona es la que se une con la pars flácida. Entonces, el colesteatoma generalmente se da en la pars flácida, o sea, su enfermedad empieza, ¿no?, haciendo una perforación en la pars flácida. Entonces, ¿qué comienza el colesteatoma? A desaparecer el escuto, o sea, lo comienza a horadar. Entonces, nosotros como otorrinos, cuando escribimos la tomografía, decimos el escutum está horadado, porque significa que ese paciente tiene una enfermedad de colesteatoma que está entrando a la zona de las mastoides. Entonces el escutum es bien importante en una tomografía para el diagnóstico del colesteatoma. Entonces si les pregunto, eso no está en la tomografía, eso no está en la diapositiva, lo estoy hablando, ¿no? Entonces, si les pregunto, ¿por qué es importante el escutum? Ustedes me van a decir, por el colesteatoma, ¿no es cierto? Entonces igual, vemos el escutum aquí, esta zona de acá, bueno, que es el espacio de Prusak, que es el espacio más frecuente de la zona del epitímpano. Cuando hay enfermedad de colesteatoma, esto está ocupado, ¿no? Vemos que hay unas zonas hipodensas en esta zona, que es por el colesteatoma. Igual acá la cóclea, bueno, el músculo tensor del tímpano, que se ve aquí, ya si lo quieren ver un poco más en la zona de anatomía. Igual lo que les he explicado. El espacio de Prusak, que es importante para verlo después del escutum. En esta zona de acá es el espacio de Prusak, donde se da en la zona del epitímpano, es la zona más frecuente donde hay el colesteatoma de ático. Igual, acá le decimos la imagen de serpiente en la tomografía, bueno, que es la zona de la cóclea. No les voy a preguntar si sería muy fácil, ¿no? Es la serpiente del correo, me van a decir la cóclea, ¿no? Pero las otras dos que les he dicho sí las puedo preguntar. Y todo lo que yo hago, yo pregunto. Si quieren, le preguntan al otro grupo que ya les usamos. Entonces, eso es básicamente lo que quiero que aprendan de tomografía. Ya lo demás, si quieren ser un poco más, acá por ejemplo, vemos lo que es la cóclea con los ojitos de la serpiente, le decimos nosotros en la tomografía, cuando hacemos tomografías de oído. Vemos esta serpiente con sus ojitos. Entonces decimos, esta es la cóclea y son parte de los canales semicirculares, los ojitos de la serpiente. Los ojitos de la serpiente, vemos ahí que son la parte distal del laberinto, ¿no?, con la parte timpánica de los segmentos del nervio facial, ¿ya? Están yéndose a la parte ya de, cuando se separa, nosotros lo vimos así, en la tomografía lo vimos como una cita en la tomografía axial. En la coronal lo vamos a ver como dos ojitos, el segmento timpánico y el segmento laberíntico del nervio facial. Entonces, eso es básicamente lo que quiero que se lleve de tomografía, y acá se ve lo que es el ganglio folicular. ¿Tienen alguna pregunta? Yo quería hacer más sencillo este tema. No sé si podría repetir qué canales forman la cruz 1. Posterior, canal semicircular posterior con el canal semicircular lateral. Esta es su última clase para su examen. El voto se acaba hoy, ¿ya? Entonces, yo quería hacerlo un poco más sencillo la clase, no hacerla tan tediosa, porque estos temas son bastante tediosos y nos vamos a especializar.